propia presidenta ha señalado no se va a recortar ningún derecho laboral, no se va a ir en contra de los feriados, porque como te digo, son propuestas. A la izquierda le va a hacer la vida imposible a Keiko Fujimori. Y uno de los grandes caballitos de batalla es el aspecto laboral. Entonces, por favor, aterricemos, porque ustedes han dicho que, para empezar, ¿qué quieren hacer? Ya, no, esto es un borrador. Explíquenos usted de manera pedagógica qué es lo que quieren hacer en temas de reformas con los trabajadores. Bueno, empecemos por un marco, sí, que no se disminuyen, un marco general, y luego yo voy a los detalles. Los derechos laborales. No se va a disminuir. No se va a disminuir. Ok. Una de las cosas que se pretende hacer es el aumento del salario mínimo, que también ha recibido una serie de críticas y yo no entiendo por qué. La izquierda planteaba durante la campaña presidencial el aumento de la remuneración mínima vital a 1.500 soles, de manera así completamente informal, sin ningún sustento. Nosotros decimos vamos a aumentar a 1.300 y la izquierda nos critica. A ver, ¿cuál es el principal objetivo de que usted sea y que han conversado con la presidenta? Porque hay toda una narrativa de que se van a destrozar los derechos laborales, que se van a destruir y que va a entrar una reforma, como ocurrió en el pasado con Alberto Fujimori cuando recibió un país con hiperinflación y un largo etcétera, que se anularon sindicatos, que se despidió a gente y un largo etcétera, y que con Keiko y usted empieza una nueva reforma que va a vulnerar los derechos laborales. Bueno, Entonces, primero que nada yo le diría al senador Quito que continúe declarando, que hace bien en jugar ese papel de declaración, porque todo el país se da cuenta que no tiene ni una idea, ¿no? Y que siga así. Yo exhorto al senador Quito que siga declarando ante los medios de comunicación, porque una de las cosas buenas de lo que estamos viviendo en estos días con algún tipo de ataques es que luego de 15 años, al fin se habla en el Perú de grandes temas. Ya no estamos hablando prioritariamente, ¿no?, de que están deteniendo a los congresistas, de que el propio señor Jaime Quito tiene una serie de acusaciones, ¿no?, de ese tipo de cosas. A nosotros no nos importa. Yo le digo, señor Quito, señor senador, con mucho respeto, siga usted declarando todo lo que quiera. Y los senadores que sean críticos también. ¿Por qué? Porque el documento que se ha filtrado menciona una gran cantidad de grandes temas, en seguridad ciudadana, en reforma laboral, en reforma del Estado, en aspectos económicos, en combate a la informalidad. Yo le digo al señor Quito, estoy dispuesto a ir a la comisión que él crea conveniente, yo iré al Congreso cuantas veces él me cite, conversaré con él si quiere también de manera particular, y encantado les pondré mis ideas, y él tiene todo el derecho a insultarme, y que lo siga haciendo. Yo contestaré con las ideas que estamos defendiendo, que luego de 20 años, en el Perú 15, 20 años, al fin estamos tratando en un debate nacional de ese tipo de temas. O sea, usted no se va a detener en el menudeo político de la oposición, sino, pero, ok, lo entiendo, pero es importante entender y prever qué es lo que va a ocurrir. Claro, pero mira, hoy día veo el diario El Comercio, hoy muy temprano en la mañana, la página editorial, todos están hablando de las reformas que se pretenden plantear en el país, y eso que tenemos 2 días y medio. Por eso cuando yo escucho con mucha atención, porque lo respeto, al senador Quito, digo, qué bien, ¿no? Al fin ya está criticando, lo cual significa que vamos por el buen camino. Y cuando se instalen las comisiones, le digo, senador Quito, usted tiene un instrumento político, un instrumento constitucional que se llama la citación a los ministros. Llámeme usted a su comisión y yo con mucho gusto le explicaré a usted, o si quiere llámeme a su bancada, ¿no? Y si quiere junte a toda la bancada de la izquierda, y yo con mucho gusto iré a conversar con ustedes, a explicarles lo que pretendemos hacer. Okay, ¿no? Entonces, a mí no me va a poner en jaque por un insulto ni por un meme. Más bien estoy dispuesto a aceptar todo eso si a cambio mejoramos el país. Bueno, me parece muy bien, entonces, ministro Chaput, porque ya como que además los peruanos estamos hartos, ¿no? De esta, ni siquiera usted ha planteado o se han planteado bien las reformas y ya están empezando con los ataques. Sí me están hablando de un borrador. Ya, pero es un borrador que se ha filtrado, ojo. O sea, claro, es un borrador que no ha salido del aire, ¿no? Mira, voy a ilustrar en ese sentido de manera didáctica porque nuestra audiencia lo merece. En un consejo de ministros siempre hay previamente un consejo de viceministros. En esta oportunidad, el Consejo de Ministros se hizo 12 horas después de haber juramentado. Ya. Ni siquiera había pasado un día. Se hizo a las 8 de la mañana del 29 de julio, 8 horas después de haber juramentado, 10 horas después. En una situación normal, un documento grueso, lleno de hipótesis, lleno de datos, lleno de una serie de cosas, llega a poder de los viceministros. Los viceministros hacen un filtro y pasa al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ya con ese filtro empieza a discutir. En ese caso no ha habido ese paso intermedio. La función de un viceministro es, supongamos que queremos pintar este escenario, ¿no? Yo digo, se puede pintar de manera roja, azul, verde, o si quieres no pintamos y manchamos. Entonces se filtra eso. Y la gente dice, ¡qué horror! Quieren manchar el escenario. No.
Lo que queremos es ver todas las posibilidades que hay, inclusive las negativas. Pero ¿quién ha filtrado ese borrador? Porque evidentemente hay alguien que lo ha puesto para la discusión justamente de algo que todavía no está acabado. Claro, lo que sucede es que, ¿quién es el topo? Como el 28 de julio nosotros juramentamos a las 5 de la tarde y llega el documento a las anteriores gestiones que todavía no han sido cambiadas, inclusive al día de hoy todavía hay mucha gente que viene de las anteriores gestiones, obviamente los anteriores viceministros, los anteriores secretarios generales, los anteriores directores de Era del gobierno anterior. Son del gobierno anterior, que están esperando que lleguen los nuevos ministros, que recién van a llegar, porque 29 de feriado recién van a llegar el día jueves, lo ha recibido y alguno lo ha soltado. Ah, entiendo. Eso es lo que ha sucedido. Del lado administrativo. Pero acá viene una exhortación para mucha gente, ¿no? Entiendan que este es un borrador que estamos dispuestos a responder. La propia presidenta ha señalado no se va a recortar ningún derecho laboral, no se va a ir en contra de los feriados, porque como te digo son propuestas en borrador. Ella ha sido enfática, yo también lo he repetido el día de ayer. Pero acá lo simpático del asunto tiene dos aristas, ¿no? Una, la de que a pesar que se sabe que es un borrador, lo convierten en documento definitivo, como por ejemplo el senador Quito, ¿no? Que yo... están hablando de tiene que derecho ya y que siga a... hablando, porque la gente se está dando cuenta. Acá quieren cambiar las cosas y el senador Quito quiere que todo continúe igual. Juntos para el Perú, ¿no? Juntos por el Perú, que ahora vemos de que niegan a su aliado, al antaurista Julián Pérez, aunque ese es otro tema. Que no nos debe distraer, que sí se tiene que mencionar obviamente por pero el sí hecho, es importante, no podemos tener a agresores y violentos en el Parlamento. Pero ¿no? en términos de los que queremos trabajar por las reformas, no nos va a distraer. Entonces, como el senador Quito hay varios, pero también hay gente de izquierda, que no la voy a mencionar para que no la ataque el señor Quito, de repente le dice traidor, ¿no? Que me ha llamado y me ha dicho, Juan, me parece interesante las reformas que se pueden hacer, esto no va a seguir igual. Senadores de izquierda. Y lo repito, senadores de izquierda. Hemos conversado. O sea, ¿usted cree que en el Parlamento, al final del día, cuando se presenten las facultades legislativas, sí existe gente que quiere que al Perú le vaya bien? Hay muy buenos senadores y muy buenos diputados que ya estamos conversando. Como te digo, en este momento, 8 y pico de la mañana, son 2 días y medio, ni siquiera tenemos 3 días. Y ya hay una buena relación con un amplio sector del Parlamento, tanto en diputados como en senadores. La presidenta en estos momentos está viajando a Junín para supervisar. ¿Ya está yendo a Chupaca? Sí, está yendo hoy día. Deberías haber ido con ella. Usted ha debido de... Bueno, no, tú, yo debería estar en mi tierra. Claro. Rolo, por favor, estemos pendientes de eso. Entonces está cumpliendo con su promesa. 3 ministros, está viajando con 3 ministros. Porque de verdad lo que ha pasado, perdóneme, ministro Chapul, lo que ha pasado en Chupaca y en Chongos Bajos ha sido pasado por agua tibia, por Balcázar. O sea, por Balcázar y por diputados de la anterior gestión, sí, que ya no vale la pena ni mencionar. Una anciana ha muerto, no por el terremoto, ha muerto porque después no tenía dónde dormir y le ha dado neumonía. Claro, y hay otras cosas. Mira, hay gente que dice, 5.1. Claro, 5.1 cuando inicia el sismo, pero no se dan cuenta que al estar rodeado de montañas hay internamente un desplazamiento de las ondas mucho más fuerte que en otras condiciones y ello se convierte en 7, ¿no? Entonces, si yo vivo en Monterrico, estoy junto al Cerro El Mirador, la gente va a decir, un temblorcito de 3.5, pero el que vive en Monterrico junto al Cerro del Mirador va a tener un mayor choque. Por supuesto. Porque está junto al cerro que rebota. Y eso es lo que ha pasado en Chupaca y Chongos Bajos. Qué bueno, de verdad, vamos a estar... La presidenta está yendo hoy ahí y ha dado declaraciones. ¿A qué hora o ya está viajando? Ya debe estar viajando en estos momentos con un grupo de ministros. Ella le ha dado la máxima prioridad en ese sentido. Bueno, ¿no? Me parece muy bien y vamos a estar pendientes. Pero volvamos a su tema. Entonces, a ver... Los derechos ganados por los trabajadores no van a ser eliminados. Eso nos está garantizando. Eso lo ha dicho la presidenta ayer, no va a haber aún más, ¿no? En el Consejo de Ministros ellos dicen, eso ya se discutió el 29 de julio. Hemos hablado del fenómeno del niño, de lo cual no se ha evacuado nada. Hemos hablado de seguridad ciudadana, que fue el tema central. Expuso inclusive el general César Astudillo, que es una persona que conoce mucho el tema, es el ministro del Interior. Y con Marco Minelli, que estaba encargado de la cartera de Justicia, un proyecto de ley presentado, una resolución, decreto supremo presentado por el ministro de Justicia que está de viaje, un viaje anticipado que tenía académico y que tiene que cumplir y ya viene ya en estos días, que tenía que ver con un control periférico, no adentro de los penales como también están diciendo, ¿no? Sino periférico de las Fuerzas Armadas, para evitar que a los penales llegue gente. Y les explico en qué consiste ese control periférico. En las rutas de acceso simplemente se le dice a una persona, oye, ¿usted qué está llevando en ese maletín de educación física? 10 celulares, ¿por qué? Regrésese, ¿no? ¿Por qué no lo podría hacer la policía y la gente del INPE? Porque simple y llanamente en términos geográficos su función especializada tiene que ver más con lo que sucede en el INPE dentro del penal que sucede por eso te hablo de zonas periféricas, un control estratégico, ¿no? Cosas de ese tipo que se dan en otros países y que han tenido muy alto resultado. Yo estoy de acuerdo, o sea, ya hemos visto que el sicariato tiene órdenes expresas desde la cárcel y la verdad es que hay tanta corrupción en el INPE y lo hemos visto durante todos estos años que o se consiguen nuevas medidas para algunos
preocupantes, pero tenemos que hacer algo con las cárceles. Y esa es una medida inicial de varias que ya va a señalar tanto el ministro del Interior como el ministro de Justicia en detalle. No me corresponde a mí hacerlo, sino a ellos, pero solamente le doy un ejemplo a la colectividad. ¿Por qué? Porque la presidenta ha dicho tenemos que atacar la inseguridad el primer día. Y también ha señalado el tema de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque no se tocó ni un solo segundo el tema del combate contra la informalidad, ni flexibilización laboral, ni nada durante ese consejo, porque nos teníamos que ir a la parada militar y solamente se trataron 2 temas. Pero o sea, usted tiene muchos enemigos y además encantado de tener enemigos. Bueno, lo que sucede es que ellos me consideran enemigo, yo no. Uno elige sus enemigos y en ese sentido yo creo que al frente tengo un interesante conjunto político con el cual estoy dispuesto a conversar, a dialogar y a polemizar. Ya, pero ministro, o sea, queda claro que la izquierda le va a hacer la vida imposible a Keiko Fujimori. Y uno de los grandes caballitos de batalla es el aspecto laboral. Entonces, por favor, aterricemos, porque ustedes han dicho que, para empezar, ¿qué quieren hacer? Ya, esto es un borrador. Explíquenos usted de manera pedagógica qué es lo que quieren hacer en temas de reformas con los trabajadores. Bueno, empecemos por un marco, que no se disminuyen, un marco general, y luego yo voy a los detalles. Los derechos laborales. No se va a disminuir. No se va a disminuir. Ok. Una de las cosas que se pretende hacer es el aumento del salario mínimo, que también ha recibido una serie de críticas y yo no entiendo por qué. La izquierda planteaba durante la campaña presidencial el aumento de la remuneración mínima vital a 1.500 soles, de manera así completamente informal, sin ningún sustento. Nosotros decimos vamos a aumentar a 1.300 y la izquierda nos critica. Ya, pero es que lo que dicen es que eso impide también mayor formalización, porque los gastos de este aumento de sueldo lo van a tener los privados. Ya, bueno, en este caso la cosa. Y que en campaña Keiko Fujimori había criticado a Roberto Sánchez justamente por estos cantos de aumentar a 1.500 soles y hoy día llega a la presidencia y lo primero que hace es aumentar pero lo que no saben, mínimo. Les pido a estos señores que en todo caso, ya que están hablando del documento en borrador, lo vuelvan a leer para que vean lo siguiente, ¿no? Es una de varias medidas complementarias. Yo he sido uno de los críticos de Pedro Franque porque él planteaba subir a 1.500, pero no daba ninguna medida complementaria. Ni había un trabajo articulado con el sector trabajo. Él hablaba como economía, pero el encargado de trabajo no dijo ni una palabra. En ese caso hay un trabajo articulado con Elmer Cuba, que dicho sea de paso, Elmer viene estudiando el tema laboral como una variable más del sector economía importante. ¿Y cuál es lo complementario? Por un lado se va a dar un bono por una única vez a la micro y pequeña empresa. La gente dirá, ¿por qué a la micro y pequeña empresa? Porque es el 99.7 del total de empresas en el Perú. En ese 0.03 están las mineras, los bancos, las empresas medianas, pero el 99.7 es el molendero, el zapatero, las bodegas de Lejina, ¿no? Gamarra, etcétera, etcétera. Y ese bono, digamos, ¿de por única vez ¿de va a generar? Eso lo va a definir el ministro de Economía y lo va a anunciar el ministro de Economía. No hay una precisión. Y yo prefiero no adelantar, conozco el tema, pero le corresponde al ministro de Economía decirlo. Pero Juan, ¿ese bono para qué va a ser? Ya, ese bono permite gatillar la productividad porque va a venir acompañado de otras medidas para hacer que la gran mayoría de micro y pequeña empresa se formalice. ¿Cómo se van a formalizar? Con mejores dispositivos tributarios de competitividad. Hoy en día una MIPE, y también con temas vinculados a la seguridad, hoy en día una MIPE tiene un costo fijo adicional, que es la extorsión. Cuando un empleado, una empresa pequeña, la bodega de Lejina, la pollería de Lejina, hace su estructura de costos, dice, bueno, tengo que pagar agua, luz, desagüe y extorsión, ¿no? Tanto para la extorsión. O sea, ese costo se lo tenemos que quitar, combatiendo la inseguridad, porque impide el crecimiento de la empresa. Más crece la empresa, más le exigen. Entonces tenemos que quitarlo. Por otro lado, cuando existe productividad, es decir, las empresas invirtiendo lo mismo, ganan más, porque esa es la productividad. Yo invierto 10 soles y gano 1 sol. Pero productividad es invierto 10 soles y gano 2 soles. Eso es ser más productivo. Entonces, cuando eres productivo, obviamente se beneficia el trabajador. Y ese trabajador, en la historia del Perú económico, en este siglo, cuando ha mejorado la productividad de las empresas durante el gobierno de Toledo y Alan García, fundamentalmente porque se creció los 10 años de gobierno en esas 2 administraciones, sin necesidad de que yo le diga a la señora Milagros Leiva, auméntale a todo tu equipazo de producción, tú lo haces, porque están ganando más. Entonces, no había necesidad de subir o de plantearle a las empresas, suban el sueldo, porque las empresas lo hacían. Correcto. ¿Ya? Entonces, a partir del gobierno de Ollantumala ha venido un decrecimiento en la productividad. Y sabemos que en los últimos años, bueno, definitivamente creció el gasto corriente mucho durante por el gasto corriente. Claro, empezó a crecer la planilla, hubo gran corrupción en los gobiernos regionales y locales, y eso ha continuado hasta ahora. El tema de la corrupción es un tema aparte. Entonces, ¿qué ha sucedido? Viene el choque de la pandemia, hay un retroceso en la economía del Perú. Entonces, subiendo el sueldo a 1.300, lamentablemente recuperamos el poder adquisitivo solo del 2020.
Entonces necesitamos hacer algo para que nuestras empresas empiecen a ser productivas. Por otro lado, estamos pero en ese punto, deténgase por favor un momento en la productividad. Pero las MIPES se quejan también de, a ver, o sea, yo también lo digo, para mí yo detesto la SUNAT. Mire lo que estoy diciendo de manera tan fea. Creo que los emprendedores, los pequeños emprendedores, o sea, debería de haber una escala de tributación en el Perú, porque a la larga uno tributa como gana la gran empresa, tiene las mismas escalas tributarias que los pequeños empresarios, pero las MIPES son perseguidas creo que más por la SUNAT que las grandes empresas, y entonces a la larga la SUNAT es el verdadero cuco al que nadie quiere llegar, y a fin de mes uno se pregunta, claro, yo formal, pero afuera la SUNAT o el propio Seguro Social, pero afuera hay mucha informalidad porque nadie quiere tributar. Señor Cheput, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Qué medidas específicas van a hacer? Porque las medidas específicas todavía las estamos estudiando, quiero ser claro, tenemos 2 días y medio, el borrador no se escuchó, pero yo te estoy lanzando mis ideas sin comprometer al gobierno. Pero ¿qué medidas usted dictaría para promover más la formalidad y si han contemplado de repente una escala en tributación? Bueno, en primer lugar, para que el senador Quito no se caiga de espaldas, le doy la tranquilidad de que no va a haber ningún tipo de recorte laboral. Que él vaya donde su portavoz de Juntos por el Perú y diga, el ministro Cheput ha dicho esto, y en todo caso lo podemos invitar, y yo encantado voy y le explico al senador. O sea, que no invente, en pocas palabras. Sí, que no desinforme. Que no desinforme. Y además, si ellos son tan trabajadores y defienden a los trabajadores, que en lugar de dar cuotas, espero que en el Parlamento, por Dios, se olviden también de dar cuotas a gente que no sabe nada, no crean en la meritocracia. El ministerio está abierta y yo inclusive puedo acudir al Congreso para explicarles que no hay nada y no sé. Pero mira. Pero segundo, para promover la formalización, la simplificación, a eso. Ayer hablaba con un muy querido amigo nuestro, Víctor Andrés García Belaunde, una persona que no solamente es un gran político de primer nivel, sino también un gran empresario, y conversábamos temas como, por ejemplo, los aportes de salud. En estos momentos, las empresas son las que pagan el aporte, hay que dejarlo claro, pero es uno de los aportes más caros del mundo, ¿no? Entonces, es 9%, 8%. Entonces, ¿qué pasaría si el sueldo de un trabajador que recién empieza, en lugar de pagar 9, se paga 4, 5, 6, ¿no? Viendo una escala gradual hacia arriba? Las empresas estarían dispuestas a formalizar porque van a pagar menos. Hoy día, para una empresa, para una MIPE, por cada trabajador, paga 53, 54%, o sea, dicen no me sale a cuenta y se va a la informalidad. Eso es lo que pasa. ¿No? Entonces tenemos que ser inteligentes sin quitarle recursos de salud, porque ahora no van a salir, no van a quitar recursos, ¿no? Sin quitarle recursos, ver cómo eso se distribuye. Pero además, si hay una masa emprendedora, trabajadora, no sé, usted me va a corregir, si existe una masa más formal, van a haber más ingresos para salud. Pero mira, y aparte de eso, nos preocupan los jóvenes más de lo que te imaginas. Estamos pensando en la juventud. La juventud, por sus propias características, no suele pensar en el futuro. Y te lo digo porque mis propios alumnos en alguna oportunidad me han dicho, ingeniero, yo tengo 4 años trabajando por honorarios profesionales. Y yo le digo, ¿y estás contento? No, yo mismo pido seguir así, para que no me descuenten nada. Es que eso es lo que nadie quiere, que le descuenten. Entonces yo le digo, pero tú sabes que con eso te estás condenando tu futuro. Sí, pero yo necesito la plata ahorita. Entonces, estábamos pensando en los jóvenes porque, para decirles, oiga, si ustedes siguen así, o si las empresas siguen así porque no hacemos nada, vamos a seguir con ese 80% de informalidad, y tú que ahorita tienes 28, cuando tengas 65 no vas a tener acceso a servicios de salud ni vas a tener pensión. Entonces vas a estar dependiendo de pensión 65. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces, hay que hacer un gran trabajo con la juventud, porque esa es una gigantesca bomba de tiempo. Hay jóvenes que en estos momentos están con estrés porque no tienen vacaciones, porque si salen de vacaciones pierden el trabajo. Entonces, cuando salen... y bueno, hay varios jóvenes que quisieran trabajar, pero tenemos a la esposa de... Bueno, voy a quedarme en esa figura porque a mí me impresiona. Gente como la esposa de Roberto Sánchez, que teniendo trabajo en un año pidió más de 100 días de licencia. Eso entonces, es un escándalo. Por eso, pero tenemos eso. Gente que quiere trabajar, pero la cuota política solo en el sistema laboral. No se puede ocupar esa plaza porque la señora está en licencia. Ya, pero ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo también con los funcionarios públicos que calientan público, el asiento? La parte pública no está a cargo del ministro de Trabajo. Yo sé, pero sí puedo, obviamente, y voy a trabajar en eso, porque la presidencia ha sido enfática de ver todo ese tipo de tópicos, y el premier también, en lo que significan mejorar ese tipo de privilegios existentes, simplemente buscando una mayor equidad y productividad. Es que el otro día hemos visto el informe de los trabajadores del Congreso que solo duermen. Ya quisiéramos nosotros estar durmiendo acá y que nos paguen bonos y bonos y bonos. O sea, creo que hay una clase trabajadora bien cínica en el Estado. Perdóneme que se lo diga de frente. No, es completamente cierto. Y yo espero que algún día o el ministro de Trabajo o el ministro de Economía se den cuenta de las malas lecciones que dan a la gente. La presidenta ha dado una instrucción de austeridad total. Ella misma ha reducido sus vehículos. ¿Ya? O sea, va a haber un recorte. Mira, no voy a mencionar
los ministros porque no me corresponde. Yo mismo y mi seguridad es consciente de ello. Lo mínimo de mortificar a los ciudadanos y lo mínimo en lo que se refiere a recursos del Estado. Un ministro comentaba que tenía 7 vehículos. O sea, que lo perseguían. O sea, que eso es lo que hemos heredado. Pero obviamente con esta gestión se ha cortado desde el primer día. Pero mira, volviendo al tema... Es la parafernalia, pues, del poder. Pero, a ver, volviendo al tema, formalización, van a dictar medidas. Yo sé que esto es un borrador, prefiero leer el documento oficial. A mí me gusta hablar sobre lo que ya existe y se ha discutido, no sobre lo gaseoso. Pero sí le quiero preguntar de manera directa, ¿se va a hacer toda una reforma en materia de protección a los emprendedores? No, mira, lo que se va a hacer es recuperar el sentido del trabajo decente. Okay. ¿Qué significa tener trabajo decente? Tener CTS, tener vacaciones, tener gratificaciones, tener el sentido previsional del trabajador, es decir, ahorro para seguridad social, salud y ahorro previsional, pensiones. Eso se va a hacer. ¿Por qué digo eso? Porque del 99.7 de MIPES que he mencionado, que generan casi el 90% del empleo, el 88% es informal. O sea, en el Perú de hoy, la gran cantidad, 8 de cada 10 peruanos, no tiene vacaciones, no tiene CTS, no tiene gratificaciones, no tiene salud, previsión para salud, ni tiene seguridad social, ni previsión para pensiones. No tiene nada. Entonces, cuando los señores de izquierda dicen, ¡qué horror! ¿Nos quieren quitar las vacaciones? Yo le digo, ¿de quién? ¿Tuyas? ¿Que trabajas en el Congreso? ¿No? O de ese 80% de peruanos que no tienen nada. Que ni siquiera tienen. No tienen nada. Correcto. Entonces, ya llegó el momento de salir al frente y decir, no podemos continuar en esta situación. Una aristocracia laboral tiene todo. Tiene bonos, tiene vacaciones, tiene 18 sueldos. No, es una aristocracia laboral. Y la gran cantidad del Perú no tiene nada. Y esta aristocracia laboral disfrazada de izquierda dice, nos quieren quitar las vacaciones. No, señores, a usted no le vamos a quitar nada. Lo que queremos es darle vacaciones a ese 88% de personas. Muy bien. ¿Cuándo van a, ya nos ha quedado claro, tengo que ir terminando, ministro Cheput, pero sí le quiero preguntar, los feriados, porque ese es otro tema de discusión. Yo sería, ya sé que me van a ¿cómo se dice? ¿Cómo me has dicho que se dice? Funar, ¿no? Funar, me van a funar. Pero yo sí creo que somos unos vagos. O sea, por Dios santo, desde Pedro Castillo hasta Dina Boluarte, 4 feriados nos aumentaron. 4 feriados. Somos uno de los países en América Latina y en el mundo que más feriados tienen el año. Y a veces se hacen puentes. No, y por favor, a veces yo digo, ¿qué? Pero y ahora otro feriado ya. Ese solo anuncio y ese solo bosquejo, ya comenzó la tormenta. ¿Van a anular los feriados? O sea, ¿podríamos discutirlo? ¿O ya por la reacción histérica han dicho, no, mejor mantenemos los feriados que tenemos? Mira, se van a mantener porque así lo ha hecho la presidenta y creo que es lo que corresponde, porque tenemos que hacer un estudio de impacto. Por un lado está el sector gastronómico, turístico, que señala con justa razón que les conviene. Pero por otro lado, pero ¿cómo vamos a poder viajar y comer más si no trabajamos tanto? No, pero por eso te digo, pero por otro lado hay un sector industrial, manufacturero, al cual eso le hace daño. ¿Por qué? Porque no solamente es feriado y como ellos necesitan cumplir con un mercado, necesitan que sus trabajadores continúen trabajando, pero les cuesta más porque es feriado, ¿no? Entonces están los dos extremos. ¿Qué demuestra eso? Que se han dado feriados sin medir las consecuencias. Sí, claro. Entonces, ese gobierno, en el corto plazo, la presidenta ha sido enfática, no va a disminuir los feriados, lo que no quita que estudiemos el tema. Y eso es lo que vamos a hacer una medición de impacto. Tampoco se van a aumentar los feriados ni se van a quitar, y con esa medición de impacto veremos qué decisión tomamos. Pero estamos viéndolo, mira, hay personas muy valiosas en el sector empresarial y sindical, y vamos a conversar con ambos en el Consejo Nacional del Trabajo, donde también veremos el tema del empleo, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque toda política pública tiene que ser fruto de la concertación. Es decir, cuando convoquemos a los empleadores, a los representantes de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, sacaremos como consecuencia una conclusión basada en la concertación, para que de esa manera haya un ganar-ganar, todos ganen. Pero la presidenta ha sido enfática, ¿no? En ese momento no hay ningún tipo de disminución ni de aumento de los feriados. Días de vacaciones pagadas más feriados nacionales, aproximadamente, para un trabajador con un año de antigüedad. En el Perú tenemos 46 días. Es el país que más tiene en América Latina. No se pasen, por eso yo digo que somos vagos. Estudien un poco más el panorama a nivel internacional. Tenemos 30 días de vacaciones pagadas más 16 feriados nacionales. O sea, mira, y ayer una persona que conoce mucho el tema laboral me decía, Juan, y en el sector público, desde el 15 de diciembre, aparte de la vacación, no se trabaja hasta diciembre.
Hasta el 31. ¿Y por qué? En algunas dicen. Pero usted como no hay cámbialo trabajo, eso. ¿Por qué? No, pero como te digo, estamos viendo todos los tópicos y mira, sin ir muy lejos, el 23 fue feriado, día de nuestra querida Fuerza Aérea. El 24 hubo puente. Sí. 25, 26 y 27 otro puente. Entonces, del 23 al 29 no hubo trabajo. Todos han estado pagando. Ya, mira, Perdón por decirlo así, pero mira no los me parece. problemas que hay porque tenemos que ver ambos tópicos, ¿no? Supongamos que tú tienes que cobrar una factura y la fecha es 27 de julio, que cayó el lunes y fue un puente. Vas a una empresa del sector público y no atiende ese día. Te tienes que ir hasta el 30. O sea, se generan una serie de perjuicios que obviamente todos tienen que ser evaluados.